Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que los delfines son conocidos por su inteligencia, su gracia y esa capacidad de comunicación altamente desarrollada. Estos mamíferos marinos han capturado la imaginación humana durante siglos y han sido objeto de fascinación en diferentes culturas. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos hemos puesto alguna cadena con un dije de delfín? Sin embargo, en las últimas décadas pues ha surgido un debate sobre si es ético y adecuado mantener a los delfines en cautiverio, en acuarios y parques temáticos. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia del bienestar animal, de la calidad de vida y también el por qué estos seres de la naturaleza deben estar en su entorno. Estos seres vivos, estos seres marinos, estos seres que son mamíferos, que son cetáceos odontocetos muy heterogéneos, que están en los océanos, en los mares, que se acercan al ser humano, que encantan al ser humano por su simpatía, por su inteligencia, por el uso de herramientas, que pasan ese conocimiento a sus crías. Son seres verdaderamente maravillosos. Nos demuestran la inteligencia que hay en el mar, las ballenas, los delfines, estos mamíferos marinos que respiran aire como nosotros a través de su lomo, a través de su soplo, su respiración. Hoy estaremos entrando en este mundo del delfín para entenderle, para comprenderle, para respetarle. Saludamos y damos la cordial bienvenida también a Juliet y saludamos a Marian. Gracias Marian por estas indicaciones, estas reflexiones que hoy compartiremos con nuestros amables oyentes de nuestro oxígeno. Juliet, bienvenida. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, los delfines, como lo decía Carlos Alberto, son un tipo de mamíferos cetáceos que pueden vivir más de 30 años en cautividad y tienen una longitud de 3,5 metros aproximadamente. En la naturaleza, estos nadadores elegantes pueden alcanzar velocidades de más de 30 kilómetros por hora. Durante sus desplazamientos surgen a menudo a la superficie del mar para respirar, haciéndolo en una media de 2 o 3 veces por minuto. Viajan en grupos sociales y se comunican entre sí por un complejo sistema de chirridos y silbidos que del mismo modo les sirve para ecolocalizar a sus presas. Pueden también producir hasta 1000 ruidos de clic por segundo. Estos sonidos viajan bajo el agua hasta que encuentran objetos. Luego regresan a sus remitentes de delfines, revelando la ubicación, tamaño y forma de su objetivo. Se trata de animales muy inteligentes que no dejan de sorprender a los científicos, pues han mostrado capacidades de aprendizaje y cognición muy superiores a las de otras especies. También se encuentran en los océanos tropicales y otras aguas cálidas de todo el mundo. Fueron cazados extensamente anteriormente por su carne y grasas usados en lámparas de aceite y para cocinar. Hoy en día la pesca del delfín se encuentra muy limitada y no obstante los delfines siguen amenazados por la pesca comercial de otras especies como el atún y pueden quedar mortalmente enredados en redes y otros equipos de pesca. Asimismo, el día de hoy estaremos profundizando sobre estas maravillosas criaturas y estaremos también viendo los efectos negativos en la salud de los delfines en cautiverio. Qué importante, Carlos Alberto y oyentes, esto que nos menciona Juliet Mora, porque justo pues los delfines son seres altamente inteligentes, son muy sociales y ellos están acostumbrados a nadar libremente en océanos extensos. Cuando son capturados y mantenidos en cautiverio, pues su calidad de vida se ve drásticamente afectada. Los tanques y piscinas utilizados para su confinamiento son infinitamente más pequeños que su hábitat natural, lo que limita su capacidad de movimiento y que también les impide realizar comportamientos naturales como la caza y la exploración de vastas áreas marinas. La falta de estímulos y la exposición constante al ruido y al estrés causados por la interacción con humanos pues puede llevar
a problemas de salud física, lo que resulta en un bienestar deficiente para los delfines en cautiverio. Y yo no solamente, Carlos Alberto y oyentes, Juliet Mora, los limitaría a delfines en cautiverio, sino cualquier tipo de animal, que lo saquen de su ecosistema y lo coloquen en una jaula, pues esto tiene sus impactos y pues su calidad de vida se ve muy afectada. Y haciendo una analogía con esto que ustedes están diciendo, pues realmente imagínense un ave. Un ave tiene el privilegio de volar, de deslizarse por el aire, de ir a la copa del árbol más alto y saborear el nutriente de la hoja tierna o de la flor o del fruto que dé una palmera o que dé cualquier otro árbol. Es más, puede subir mucho más allá del árbol, volar cientos o miles de kilómetros como las aves migratorias. Pero ¿qué pasaría si a esa ave migratoria que está acostumbrada a viajar sin visa y sin pasaporte de un continente a otro o de un país a otro, pues se encerrara en una jaula? Lo mismo le pasa a los delfines. Lamentable y tristemente, un ser que está acostumbrado a la libertad y luego se encierra, pues va a estar muy triste, muy estresado, porque anhela lo que conocía, lo que disfrutaba, lo que comía. Luego, pues, ante la ignorancia de quien lo tiene enjaulado o encerrado, pues le van a dar lo que hay o lo que se cree que se puede alimentar, pero no nutrir, no disfrutar de esas cualidades, de esos privilegios que tiene, haciendo la analogía, el ave, y que tiene el delfín. También de disfrutar, de saltar por encima del agua, de sacar la cabeza las veces que sea, impulsarse, caer nuevamente, gozarse el agua, gozarse las olas, gozarse el paso de las embarcaciones, jugar. Son tantas cosas lindas que se pueden hacer en libertad. Por ello, la libertad de los seres silvestres, sean acuáticos, sean de la selva, sean de los bosques, debe siempre conservarse. En este programa Nuestro Oxígeno tenemos una campaña vigente. No encargue, no compre, no regale especies silvestres. Déjelas vivir en libertad, no las dañe a la naturaleza, porque así como las aves, haciendo la analogía y siguiendo la analogía, son dispersoras de semillas, comen el fruto, tragan la semilla y luego regurgitan o dispersan las semillas de ese fruto a través de sus heces cuando van volando, y permite que se despierte, que se active la semilla para que ese nuevo ser vegetal nazca en el bosque. Lo mismo pasa con los delfines. Los delfines ayudan a la dispersión de nutrientes, mantienen el equilibrio en la cadena alimentaria. Los delfines controlan la población de peces, se alimentan principalmente de peces más pequeños y calamares, y al controlar la población ayudan a mantener el equilibrio en el ecosistema marino. Por lo tanto, ellos son bioindicadores de la salud del océano. Así es, Carlos Alberto. Además, se describe como hemos dicho, a los delfines como criaturas magníficas y sumamente inteligentes que sin lugar a dudas fascinan a los humanos. Mencionan que a pesar de años de estudio de estos mamíferos, aún no se ha podido comprobar el porqué de su comportamiento, su manera de comunicarse entre ellos mismos y su capacidad para aprender. Pero es algo fascinante. Y también los delfines son considerados animales sociales que viven en grupos complejos en su entorno natural. El cautiverio puede conducirlos a presentar problemas de comportamiento como la ansiedad, la frustración y hasta la agresión. El tema de la reproducción y el ciclo de vida de los delfines en cautiverio también se ve afectado de igual manera por las dificultades y la limitación del espacio. En su hábitat natural, los delfines tienen la capacidad de nadar grandes distancias y en grupos llamados manadas. La falta del espacio adecuado influye en su comportamiento reproductivo. También los expertos observaron que las hembras tienen dificultades para concebir, presentan tasas de natalidad más bajas y tienen mayores tasas de aborto y mortalidad en comparación con sus contrapartes en libertad.
Además, el hecho de que los delfines en cautiverio sean separados de sus crías en una etapa temprana de sus vidas también afecta su ciclo de vida. Estos animales dependen del cuidado y la educación de sus madres durante cierto periodo prolongado. La separación temprana interrumpe este proceso natural y puede tener consecuencias negativas en su desarrollo físico y emocional. Entonces, estamos de acuerdo que los delfines, esta especie acuática, merece su plena libertad sin lugar a dudas. Qué importante e interesante esto que menciona Juliet, Carlos Alberto y oyentes, y es que también de los delfines podemos mencionar que tienen una variedad de sonidos y vocalizaciones para comunicarse entre sí. Y estos sonidos incluyen silbidos, chasquidos y chirridos, y se ha descubierto que tienen sistemas de comunicación tan complejos que incluso pueden usar el lenguaje corporal como saltos y movimientos de aletas para transmitir algún tipo de mensaje. No debemos olvidar también la ecolocalización, así como también lo hacen los murciélagos, por ejemplo, y es que los delfines utilizan esta ecolocalización para navegar y encontrar alimentos en el agua. Emiten clics de alta frecuencia y luego escuchan los ecos que regresan, lo que les permite determinar la ubicación y la forma de los objetos en su entorno. Esta habilidad les ayuda a cazar y evitar obstáculos. También existen alrededor de 40 especies de delfines en todo el mundo. Cada especie tiene características únicas y adaptaciones específicas según su entorno. Algunas especies son conocidas por su velocidad y agilidad, mientras que otras son muy famosas por su capacidad de realizar acrobacias y saltos impresionantes. Y es que a cuántos de nosotros no nos ha sorprendido ver un delfín, así sea a través de la televisión, y quienes hemos tenido el privilegio de verlos en vivo y en directo, pues esto es algo impactante, es impresionante, porque uno también aquí observa, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, el diseño de Dios tan perfecto en su creación. Y también debemos mencionar que los delfines son animales altamente sociales, viven en grupos llamados manadas o pod, P-O-D. Estos grupos pueden variar en tamaño, desde pequeños grupos de algunos individuos hasta grandes manadas de cientos y cientos de delfines. Dentro de estas manadas, pues los delfines lo que hacen es mostrar como una estructura social que puede ser compleja, pero que allí se establecen fuertes lazos sociales. Y por qué no mencionarlo, también son conocidos por su naturaleza juguetona, y se ha observado que ellos interactúan con objetos flotantes como algas marinas o pelotas. Realizan acrobacias en el agua y también disfrutan de juegos de persecución y natación en grupo. Esta naturaleza lúdica es importante para su bienestar. Entonces aquí vemos en esos pequeños detalles que llevarlos al cautiverio pues es interrumpirle un ciclo de vida para el que ellos han sido creados, para el cual tienen un propósito. Los delfines pueden nadar a gran velocidad. Muchos biólogos marinos, muchos observadores de las maravillas que hay en los océanos, pues se han puesto a observar los delfines y tienen una piel pero muy suave, y esa piel es importante en la velocidad de los delfines. Su cuerpo es aerodinámico y tiene una gran importancia en ese aspecto. La corteza de los delfines está hecha de pequeñas y finas escamas que se renuevan cada 2 horas. Los científicos han realizado una simulación por ordenador copiando el flujo de agua sobre la superficie del delfín y han estudiado cómo se libera cada escama. Para probar la utilidad de la simulación, el laboratorio que realizó este estudio, que fueron unos japoneses, ha construido un modelo de piel de delfín con placas metálicas y pequeños trozos de película. Por eso muchas de las cosas que hoy tenemos son imitación de la naturaleza, son análisis de la naturaleza y se logran conclusiones. Y entre ellos, la suavidad de la piel del delfín disminuye la fricción y las escamas rompen pequeños remolinos alrededor del delfín al soltarlo. De esta forma reducen considerablemente la resistencia al agua. Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno.
Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Importante esto que nos cuenta Carlos Alberto, y es que más de 3.000 delfines se encuentran actualmente atrapados en crueles condiciones de cautiverio en lugares de entretenimiento turístico de todo el mundo. Como lo hemos dicho, pueden vivir más de 30 o 40 años en un ciclo de sufrimiento profundamente miserable, todo para beneficiar a la multimillonaria industria del turismo con delfines. Y es que hay unas etapas que quiero compartirles sobre los delfines en cautiverio. En la etapa 1 podemos ver que la mayoría de delfines en la industria del turismo y entretenimiento son criados en cautiverio y nacen a una vida de miseria para generar ganancias, como lo mencioné anteriormente. También las crías de delfín son separados de sus madres a una edad muy temprana, causando así trauma y sufrimiento tanto a la cría como a la madre. Los delfines en cautiverio viven en tanques y albercas 200.000 veces más pequeñas que su hábitat natural. También los tanques de concreto donde viven en cautiverio los delfines no les brinda estimulación mental, no les permite comportarse de forma natural ni alejarse del constante escrutinio de los turistas. A los delfines se les priva de comida como método de entretenimiento. Significa que no tienen más opción que actuar a cambio de pescados congelados. También muchos delfines en cautiverio rechinan sus dientes, agitan su cabeza y nadan en círculos producto del estrés del cautiverio. Los delfines cautivos pueden vivir más de 50 años en un cruel ciclo de frustración, estrés, por décadas hasta el momento de su muerte. Entonces nos debemos unir, y qué importante este espacio que tenemos el día de hoy para hablar de estos maravillosos seres y para que todos alcemos la voz y podamos contribuir en algo para la libertad de estos hermosos y maravillosos seres que deben estar en su hábitat natural. Así es, Juliet Mora, Carlos Alberto, y es que uno muchas veces hace cosas por desconocimiento. Y desde muy pequeños yo creo que se nos muestra que los delfines son unos seres muy tiernos, muy inteligentes, y pues uno crece con esas ganas de verlos, de compartir con ellos, dónde estarán, pero ya luego es que uno entiende que lo ideal es verlos en su zona natural, en su entorno, a donde ellos pertenecen, y no en lugares artificiales, indudablemente, Carlos Alberto. Quienes son oyentes de este programa Nuestro Oxígeno desde hace varios años, quizás recuerdan la entrevista que hicimos a un entrenador de delfines en un acuario en Puerto Plata, República Dominicana. Recuerdo que en esa entrevista le pregunté, ¿cómo hacen ustedes para hacer que el delfín toque la pelota, salte cuando ustedes quieren? Hacen tantas cosas. ¿Cómo hacen para entrenar un pez? ¿Cómo hacen para entrenar a este ser? Me dijo, no, nosotros no los entrenamos. Ellos nos dicen qué es lo que quieren hacer y nosotros hacemos lo que ellos quieren hacer. Entonces, realmente hay inteligencia que está sumergida en los océanos. Hay seres que son felices en los océanos. Este entrenador nos reflexionaba también sobre la libertad de estos seres, la belleza de estos seres, la inteligencia de estos seres, y realmente pues hoy estamos reflexionando porque hay un día para conmemorar, para reflexionar sobre los delfines en cautiverio, así como hay muchas explicaciones que se pueden dar para evitar precisamente todo esto o evitar las matanzas que muchas veces ocurren por el gusto, por la carne de muchos de estos seres. Por ejemplo, en Japón hay unos delfines que se ha comprobado su gran inteligencia, uno de los seres más inteligentes de los océanos, como es el delfín piloto, pero cada año se autoriza en Japón la matanza de un volumen bastante grande de estos seres, y pues realmente a veces es doloroso observar, digamos, estas escenas porque son seres tranquilos, pero luego esta escena se complica y mejor no hablemos de ello porque ocurre en diferentes lugares del mundo. Estos seres son maravillosos,
definitivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos en el mar o en el río, porque quienes hemos navegado el río Amazonas, hemos visto al delfín rosado, su belleza, su tranquilidad, su libertad en medio de las aguas, digamos, oscuras y a veces contaminadas del río Amazonas, porque a través de sus corrientes viaja mucha contaminación. Y qué no decir los océanos, que son los depósitos de todos los residuos sólidos que viajan a través de los ríos. O también el descuido que muchas veces ocurren en las playas, frascos de bloqueadores solares que los abandonan en la playa, luego llega la marea y los introduce al mar. Los tapabocas, por ejemplo, en época de pandemia, los tarritos de antibacterial y tantos otros elementos que son abandonados en la playa o en cualquier otro lugar y que llegan precisamente a afectar la vida marina. Todas nuestras acciones deben ser encaminadas a ser amables con el medio ambiente y con la naturaleza. En este programa promovemos el amor a la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Creo que hay muchas prácticas que se han ido abandonando a través de todos los tiempos, prácticas crueles que hemos practicado los seres humanos, lamentablemente en los estadios antiguos del ser humano contra el ser humano, contra algunos animalitos que se llaman fieras o les decíamos fieras, pero que son seres que salvan la selva y deben estar en la selva, no en estadios ni en jaulas. Hoy es una fecha para reflexionar sobre este tema y hoy lo estamos dedicando a los delfines en libertad, a los delfines en cautiverio o a las especies de delfines que están ya amenazadas porque su hábitat está contaminado, está invadido o porque lamentablemente son cazados indiscriminadamente para el consumo de su carne. Así es, Carlos Alberto, y es que Colombia, nuestro país, es uno de los pocos países en el mundo que alberga la especie del delfín de río, conocida como el delfín rosado o bufeo, que usted ahora mencionó, y pues estos hermosos delfines rosados se pueden encontrar en las aguas del río Amazonas y sus afluentes en la región amazónica. Son considerados como especies emblemáticas de la biodiversidad de Colombia y también en la costa del Pacífico de nuestro país, pues se pueden encontrar los delfines costeros, que son los conocidos como delfines moteados o tucurinca, que su nombre científico es Sotalia guianensis. Estos delfines son conocidos por su apariencia manchada y se pueden avistar en áreas como el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. Tanto los delfines de río como los delfines costeros pues desempeñan un papel crucial en los ecosistemas acuáticos. Como depredadores tope regulan las poblaciones de peces y calamares, ayudando a mantener el equilibrio de las cadenas alimentarias y la biodiversidad. Y en nuestro país se han implementado esfuerzos de conservación para proteger a los delfines y sus hábitats. Se han establecido áreas marinas protegidas y reservas naturales para preservar los ecosistemas donde viven los delfines. Además, se promueve la educación ambiental y la investigación científica para comprender mejor a estas especies y su conservación. Y también hay que mencionar una campaña muy activa que tenemos en este programa: no compre, no venda, no regale especies silvestres, déjelas vivir en libertad. Y yo creo que esto aplica para todos los seres de la naturaleza, Carlos Alberto. Definitivamente. Esperamos que tengan interiorizada esta campaña. No encargue, no compre, no regale especies silvestres. Dejémoslas vivir en libertad. Y hablando de delfines, Marianne, Juliet, definitivamente podemos llevar todo este programa sorprendiendo a ustedes con estudios que han realizado sobre la inteligencia de los delfines, porque los delfines son seres muy, pero muy valorados desde la antigüedad a nivel mundial. Ha inspirado al ser humano con tintes incluso románticos y siendo a menudo símbolo de libertad, paz y alegría. Entre sus múltiples cualidades, la inteligencia de los delfines es una de las más valoradas, junto con su sociabilidad y capacidad de empatía
tanto con los de su especie como con otras, entre ellas nosotros, los seres humanos. Y es que el delfín ha sido identificado como un ser muy inteligente junto a otros cetáceos, primates, elefantes y algunas especies de aves, como la de los cuervos, como una de las especies de animales no humanos más inteligentes, superando a muchos de ellos en capacidad. Por otro lado, de pronto surge la pregunta en cuanto a la inteligencia de los delfines, ¿qué tan grande puede ser el cerebro de un delfín? Y en relación con el tamaño del cuerpo, el cerebro de los delfines está entre los más grandes del reino animal, incluso más grande que el de los chimpancés. El cerebro de los delfines suele pesar unos 1.600 gramos. Esto hace que los delfines sean los segundos después de los humanos en cuanto a la proporción de peso entre el cerebro y el cuerpo. Sin embargo, los cerebros de los delfines son muy diferentes, obviamente, a los de los humanos y los grandes simios. Los delfines tienen lóbulos frontales mucho más pequeños, pero aún así tienen un impresionante don para resolver problemas y una capacidad integrada para planear. A diferencia de los primates, los delfines procesan el lenguaje y la información auditiva en los lóbulos temporales, situados en los costados de su cerebro. Los estudios también muestran que los delfines procesan información auditiva y visual en diferentes partes. Los delfines también tienen un sistema paralímbico extremadamente bien desarrollado y definido que es responsable de procesar las emociones. Muchos científicos tienen la hipótesis de que los sistemas paralímbicos tan desarrollados de los delfines juegan un papel muy importante en los íntimos y complejos lazos sociales y emocionales que existen en las comunidades de los delfines. Entonces, según también las métricas actuales de la inteligencia, los delfines son uno de los animales más inteligentes del mundo. Mientras que la inteligencia es difícil de medir en cualquier organismo, muchos estudios sugieren también que los delfines están en segundo lugar en inteligencia solo después de nosotros los humanos. Usando la proporción del tamaño del cerebro en relación al cuerpo como parámetro, los delfines ocupan el segundo lugar después de los humanos. Sin embargo, los delfines también superan las pruebas de inteligencia. La investigación muestra que los delfines reflejan el autorreconocimiento, lo que nos comentaba hace un rato Marian, el aprendizaje cultural, la comprensión de los sistemas de comunicación basados en símbolos y la comprensión de conceptos abstractos, comparable a los chimpancés y a otros grandes seres vivos. Entonces podemos ver que su inteligencia es algo maravilloso y sorprendente que podemos aprender sobre ellos. Y debido al muy elevado nivel de inteligencia de los delfines y a sus múltiples habilidades cognitivas, han aparecido diferentes movimientos y propuestas para que los delfines reciban la consideración de seres sintientes, de seres no humanos, llenos de mucha inteligencia. Algunos se han atrevido a llamarles personas no humanas, haciéndolos poseedores de los mismos derechos. Ello ha ocurrido en la India, donde la autoridad zoológica central ha prohibido los espectáculos con estos delfines, con estos seres, así como en Costa Rica, Hungría y Chile. También diferentes zoológicos en España, como el de Barcelona, han prohibido dichos espectáculos. Además, algunas organizaciones han solicitado la aprobación de la Declaración de Derechos de los Cetáceos en base a la elevada sensibilidad e inteligencia de estos seres. Así es, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, pues necesitamos reflexionar y trabajar fuerte en esa campaña de educación ambiental, porque sin conocer no vamos a cuidar ni a proteger. Ese es el llamado que hacemos hoy desde el programa Nuestro Oxígeno, un programa educativo. Marian, ¿sabe que hay tanto para hablar de los delfines? Por ejemplo, los delfines dicen que pueden permanecer despiertos por semanas y recientes estudios han demostrado las sorprendentes habilidades de los delfines para mantenerse despiertos por días o incluso semanas. Esta habilidad tiene todo el sentido del mundo. Los delfines necesitan salir a la superficie del mar para respirar, ya que ellos no respiran automáticamente como los seres humanos lo hacemos. Por eso a veces no valoramos la respiración ni el parpadeo. Por ello se
mantienen despiertos. De lo contrario, se ahogarían. ¿Y cómo lo hacen? Mantienen una mitad de su cerebro alerta y lo alternan. A esto se le llama sueño unihemisférico. Qué interesante todo esto que hemos visto el día de hoy sobre los delfines. Y es que, sin lugar a dudas, los delfines cumplen una función muy importante en el ecosistema marino. Conocer sus características, su importancia, su belleza y lo que pueden sufrir en su cautiverio o cómo pueden ser felices en su libertad es algo fundamental. Entonces, muchas gracias por este espacio, Carlos Alberto, Mariana, y a todos nuestros amigos y oyentes por estar conectados con nosotros. Los residuos tóxicos que arrojamos por el vertedero, por el lavaplatos o por cualquier parte pueden llegar como toxinas a las aguas donde hay seres vivos, peces, y pueden ser mortales y dañinas para ellos. Por ello, todos los actos, por insignificante que parezca de nuestras acciones diarias, pueden ser acciones ecológicas, acciones amables que pueden permitir el que se mantengan limpias las aguas, que se mantengan en buena salud las especies marinas y que nosotros desde las ciudades, desde cualquier población, desde nuestro hogar, practiquemos acciones sencillas y amables con la naturaleza. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre. Despertar quizás sea tarde para reaccionar. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.